La historia no me pasó a mí, sino a un muy buen amigo mío, al que llamaremos Dan. Dan es un hombre de 1,78 m de altura, originario de Maryland. Tiene un fuerte sentido del humor, es muy inteligente y en general es un buen tipo. Ambos asistimos a la misma universidad. Trataré de contar la historia lo mejor que pueda recordar, así que ten paciencia conmigo. Dan se mudó a su dormitorio antes que su compañero de habitación durante nuestro primer año. Dan había acomodado todas sus cosas y, justo cuando se sentó, su compañero de cuarto llegó para instalarse. Este compañero, a quien llamaremos Brian, se presentó junto con su madre y su padre, quienes lo ayudaban con la mudanza. Como cualquier otra persona haría, Dan decidió ayudar a su nuevo compañero a subir sus cosas, ya que Brian no conocía a nadie y venía de otro estado. Cuando todos bajaron al coche para recoger más cajas, Brian se quedó en la habitación acomodando lo que ya había subido. Aquí aparece la primera señal de alarma. Mientras abrían la cajuela del coche, el padre de Brian miró a Dan directamente a los ojos y le dijo: «Buena suerte». Dan, pensando que se refería a las clases, respondió simplemente: «Gracias», y tomó una caja. Pero vaya, estaba equivocado. Dan subió la caja al dormitorio, donde Brian reaccionó de forma exagerada. Gritó que esa caja contenía ingredientes especiales para un proyecto y que probablemente Dan los había arruinado. Extraño, pero cada quien tiene sus rarezas. Terminaron de ayudar a Brian con la mudanza, sus padres se despidieron y otra vez, su padre le deseó buena suerte a Dan. Muy raro, pero Dan no le dio importancia. Un par de chicos pasaron por la puerta del dormitorio para preguntar si querían ir a comer. Dan aceptó, pero Brian prefirió quedarse desempacando. Mientras comía, Dan recibió una llamada de Brian preguntándole si le importaría que fumara marihuana en la habitación. Dan, quien quería trabajar para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, respondió que no. Brian gritó algo ininteligible y colgó. Minutos después volvió a llamarlo para preguntar si podía fumar marihuana en el armario. De nuevo, Dan dijo que no. Brian colgó sin decir palabra, así que Dan y sus amigos decidieron regresar al dormitorio para asegurarse de que no estuviera fumando. Cuando llegaron encontraron a Brian en el armario, pero no fumando, sino comiéndose la marihuana. Raro, ¿verdad? Pues las cosas estaban lejos de mejorar. Por las noches, Brian despertaba a Dan poniéndose de pie junto a su cama y haciéndole una sola pregunta. Dan respondía, y Brian volvía a su cama para dormir. Esto ocurrió todas las noches durante una semana. En ese tiempo, Brian trajo al dormitorio una caja de herramientas completa con llaves, destornilladores, martillos, clavos, tornillos y un montón de herramientas eléctricas, cosas innecesarias para un dormitorio universitario. Durante toda esa semana, Brian nunca salió de la habitación, excepto para comer e ir al baño. 4 días antes del plazo para solicitar cambios de dormitorio, Brian despertó a Dan en medio de la noche para preguntarle qué opinaba sobre las personas homosexuales. Dan respondió que no le importaba lo que hicieran los demás, que estaba bien para él. A la mañana siguiente, Dan despertó y encontró a Brian sentado en una silla junto a su cama, mirándolo fijamente. Instintivamente Dan le gritó: «¿Qué demonios estás haciendo?». Brian respondió: «Estoy empezando a tener sentimientos por ti. Necesitas mudarte. No quiero que te lastimen por lo que está por venir». Después de eso, Dan dejó de dormir en la habitación y se quedó con amigos durante un par de días, hasta que pudo buscar una solución. Desafortunadamente, no había habitaciones disponibles, así que no pudo mudarse. Durante ese tiempo, Brian comenzó a seguir a Dan por todas partes. Dormía en el armario junto con sus herramientas, trabajando en algo misterioso. Finalmente, Dan convenció al encargado del dormitorio de permitirle mudarse a la habitación vacía de al lado. 3 semanas después de lo que describió como un infierno, Dan se mudó a la habitación contigua. Pensó que todo estaba resuelto, pero no. 2 días después, recibió un golpe en la puerta a las 9 de la mañana. Creyendo que eran sus amigos bromeando, gritó: «¿Qué demonios quieren?», y abrió la puerta en ropa interior. En la puerta había 4 agentes de policía estatal con equipo de protección química completo. El oficial al frente, con un toque de humor, le dijo: «No eras a quien esperabas, ¿verdad?». Le permitieron a Dan vestirse y luego lo escoltaron fuera de la habitación. Al final del pasillo estaba Brian esposado.
Resulta que Brian había estado fabricando bombas de tubo y otros explosivos en el dormitorio mientras Dan estaba en clase. Después de que Dan se mudó, Brian ocupó la cama y el armario restantes para continuar sus actividades. El equipo de materiales peligrosos estaba allí porque Brian había derramado mercurio líquido en el suelo, y temían que se hubiera filtrado a otras habitaciones. Al revisar sus cosas, encontraron un plan que incluía armas escondidas por la ciudad. Este chico planeaba un ataque masivo, pero lo más perturbador fue que había escrito el nombre de Dan en varios lugares, rodeado de corazones, junto con la frase, "No matar". A ese compañero de cuarto tan loco espero no volver a encontrarte nunca. Esto ocurrió entre abril y julio de este año. Soy una mujer con discapacidad visual y vivo en mi propio apartamento en Texas. Cuando estaba en la escuela primaria, llegó una nueva chica que se mudó a Texas desde Georgia, si no recuerdo mal. La llamaremos Wee. Con el tiempo nos convertimos en mejores amigas durante la secundaria y el primer año de preparatoria. Cuando me dijo que regresaría a Georgia, lloré. Ella era la única amiga que tenía en ese momento y nunca me juzgó por quién era. Más tarde me mudé a otra parte de Texas porque ingresé al sistema de cuidado de crianza. Permanecí allí hasta cumplir 18 años, cuando me independicé y volví a vivir con mi madre. Mi madre sufrió 2 derrames cerebrales mientras yo estaba en el sistema de crianza, y tuvo un tercero cuando ya vivía con ella, por lo que ahora está en un hogar de cuidados. Desde entonces, he tenido que mudarme varias veces, hasta que finalmente conseguí el apartamento en el que vivo ahora, en enero de este año. Ha sido un gran desafío, pero estoy sobreviviendo. De alguna manera, volví a conectar con Wee en Facebook, y luego comenzamos a hablar por Discord y mensajes de texto en marzo del año pasado, cuando vivía con un compañero de cuarto en un apartamento del programa de vivienda en el que estoy. Ese compañero de cuarto y yo somos mejores amigos hasta el día de hoy. Él conoce todo lo que ocurrió entre Wee y yo. El año pasado, Wee confesó que había tenido un crush conmigo en la secundaria. En aquel entonces, yo aún no entendía del todo que no era heterosexual. En marzo de este año, Wee y yo comenzamos una relación. Al principio estábamos bien, pero ella vivía con su exnovio y los padres de él en ese momento. Eventualmente la echaron, y los padres de su ex le compraron un boleto de avión para que volara a Texas. Yo pagué un servicio de transporte para que llegara a mi apartamento. Cuando la encontré en el estacionamiento para ayudarla con sus maletas, estaba muy feliz de verla. Nos abrazamos un rato antes de entrar con sus cosas. Por supuesto, las primeras 2 semanas fueron bien, pero pronto empezó a mostrar su verdadera personalidad. Terminé la relación con ella, pero le dije que podíamos seguir siendo amigas y que podía quedarse en mi apartamento. Sin embargo, comenzó a mostrar comportamientos manipuladores, intentando hacerme sentir culpable cada vez que le llamaba la atención por su actitud tóxica y su falta de respeto hacia mí y mi hogar. En junio, mi hermano, a quien llamaremos Jay, me escribió preguntándome si podía mudarse conmigo porque estaba sin hogar, y otro hombre que también estaba en la calle lo había estado golpeando. Se sentía muy avergonzado al pedírmelo, pero le dije que no iba a permitir que lo maltrataran más. Le pagué un servicio de transporte para que viniera ese mismo día, pero eso solo trajo más problemas. Ahora bien, Wee es una persona bastante peculiar. Declaraba tener un crush en casi cualquier persona, incluso admitió que le gustaba a mi hermano. Le dejé claro que no podía hacer eso, ya que estaba en una relación poliamorosa con, atención, 6 personas. No tengo nada en contra de las personas poliamorosas, pero su grupo poliamoroso discutía constantemente a gritos por teléfono y se insultaban entre ellos. Ella tenía la costumbre de hablar extremadamente fuerte por teléfono, con el volumen al máximo, lo que muchas veces me robaba el sueño. Hablé con ella varias veces sobre su volumen al teléfono, especialmente por las noches, pero siempre intentaba manipularme emocionalmente diciendo cosas como, supongo que dormiré en el suelo de la sala entonces. Creo que mejor dormiré afuera. O mi favorita. De acuerdo, supongo que voy a empacar mis cosas. Le dejé claro que esos intentos de manipulación no funcionaban conmigo. Jay y yo hablamos mucho sobre cómo manejarla, y decidimos que yo tendría una conversación seria con ella. La llamé a mi habitación con Jay presente para hablar. Gracias a mi experiencia en el sistema de crianza,
Sabía cómo manejar estas situaciones. Aunque pensé que sería complicado, logré mantener la calma. Le dije que si continuaba siendo demasiado ruidosa por teléfono tratando de manipularnos a Jay y a mí, y negándose a colaborar con las tareas del hogar que había prometido hacer, tendría que irse. Establecimos un sistema de 3 advertencias, pero consiguió 2 advertencias en menos de una semana. Antes de que pudiera tener una conversación definitiva con ella, Wei consiguió dinero de uno de sus compañeros poliamorosos y se fue de mi apartamento el 9 de julio. Lo hizo justo después de prometer que celebraría mi cumpleaños con Jay y conmigo. Aunque me avisó unos días antes que se iría, me entristeció mucho verla marcharse. Soy del tipo de personas que lucha por ayudar a otros, incluso a costa de mí misma, y me rompía el corazón no poder hacer más por ella. Sin embargo, también sentí alivio. Ya no tendría que lidiar con sus comportamientos tóxicos. El mundo real es cruel, y aunque intenté todo para ayudarla, ahora tendrá que enfrentar sus propios problemas. Ese mismo día, Jay también se fue, un par de horas después. Había sido aceptado en un hogar de acogida, y su trabajadora social vino a buscarlo. Aún me visita de vez en cuando, y me alegra mucho que esté mejor. B terminó mudándose con uno de sus compañeros poliamorosos en Arkansas, pero en menos de 2 semanas la echaron, y regresó a Georgia con sus padres. Ella siempre había dicho que su madre era controladora, y a menudo me comparaba con ella cuando le daba consejos o trataba de mantenerla a salvo. No soportaba que le señalara las señales de alerta en sus parejas, pues se enamoraba rápidamente y se cegaba ante los comportamientos tóxicos de sus compañeros. Cada vez que le advertía, decía que no quería verla feliz, pero siempre terminaba admitiendo que tenía razón, aunque luego volvía a caer en lo mismo. Un giro interesante. Mi compañero de cuarto del año pasado vive en el mismo complejo que yo. Después de que B se fue, vino a revisar si había dañado algo en mi apartamento. Para mi sorpresa, mi cocina era un completo desastre. Ambos lavabos estaban tapados, el horno y la estufa estaban inutilizables y llenos de restos de comida vieja. Había provocado una infestación de insectos que aún estoy combatiendo. También dejó comida podrida y platos sucios en la sala de estar, lo que atrajo cucarachas. Además, destruyó varias cosas que mi ex compañero de cuarto había dejado guardadas en mi apartamento para ahorrar espacio. Mi actual pareja, a quien llamaremos T, me está ayudando a lidiar con todo el desastre, y estoy inmensamente agradecida con él. Al calcular los daños y los costos de reparación, llegamos a la conclusión de que B nos debe $550. Está siendo increíblemente difícil cobrarle, pero tiene hasta marzo del próximo año para pagar todo. Si no lo hace, tengo algo que creo que la convencerá, pero eso es otra historia. Solo diré que merece estar en prisión de por vida. Para todos aquellos que consideren permitir que alguien viva en su hogar, sea amigo o no, tengan cuidado. No toleren ningún comportamiento tóxico y, si es necesario, expulsen a esas personas. No valen el caos que pueden dejar tras de sí. Mi nombre es Jules, y esta historia ocurrió en el año 2022. En ese momento, era estudiante de negocios, pero mis habilidades en inglés dejaban mucho que desear. Para mejorar, decidí tomarme un año sabático y mudarme a Toronto, Canadá, para realizar un curso intensivo de idiomas. Dado que los costos eran altos, encontré un apartamento compartido con otros estudiantes. Tenía 3 habitaciones, y una de ellas estaba vacía, esperando a que otro estudiante se mudara. Mi compañero de piso, Sandro, era suizo-alemán. Era muy alto, casi 2 metros, y pesaba más de 120 kilogramos. A pesar de su apariencia imponente, era una persona muy amigable, y rápidamente nos hicimos amigos. Unas semanas después de conocernos, Sandro me comentó que planeaba un viaje por carretera de una semana para recorrer los parques nacionales de Canadá. Estaba programado para salir un sábado por la mañana, mientras que yo había sido informado de que el nuevo estudiante llegaría ese mismo día alrededor de las 3 de la tarde. Sandro salió del apartamento a las 10 de la mañana, dejándome solo para esperar la llegada del nuevo inquilino. Las horas pasaron, las 3, las 4, las 8 de la noche y finalmente las 10. Aún no llegaba nadie. Decidí cenar algo, ver una serie en Netflix y finalmente acostarme.
Cerca de la medianoche, me despertaron unos golpes en la puerta del apartamento. Escuché a alguien entrar. Debe ser el nuevo estudiante, pensé. Sin embargo, poco después oí una voz desconocida explicando la distribución del apartamento. Estaba demasiado cansado para salir de mi habitación, así que me volví a dormir. Unos minutos después, alguien llamó a mi puerta. Primero una vez y luego, 10 minutos después, una segunda vez. Pensando que podría haber algún problema, me levanté. Al abrir me encontré cara a cara con una joven japonesa de unos 25 años. Rápidamente le expliqué algunos detalles sobre el apartamento. Intercambiamos nuestras cuentas de Instagram y cada uno regresó a su habitación para dormir. En los días siguientes, ella me pedía con frecuencia que la acompañara en el autobús o el metro. Con gusto la ayudaba mostrándole las paradas y los lugares importantes para moverse por la ciudad. Luego, volvía a mi rutina habitual entre clases y el gimnasio. Sin embargo, poco a poco, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Cada tarde, al regresar al apartamento, ella encontraba alguna excusa para hablarme, ya fuera por mensaje o al encontrarnos en las áreas comunes. La situación empezó a volverse incómoda. Una noche, mientras estaba acostado en mi cama, noté una figura en el balcón compartido frente a mi ventana. Era ella. Estaba apoyada en la barandilla, mirándome fijamente. Su mirada era penetrante y desconcertante. Cuando se dio cuenta de que la había visto, rápidamente giró sobre sus talones y regresó a su habitación. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero traté de convencerme de que era solo una coincidencia. Más tarde esa misma noche, al apagar las luces para dormir, eché un vistazo hacia la ventana. Allí estaba de nuevo, de pie, observándome. Nuestros ojos se encontraron y entonces desapareció rápidamente. Esto se repitió las noches siguientes. Cada tarde la encontraba observándome desde el balcón a la misma hora, siempre con esa mirada fija, y cada vez desaparecía en cuanto notaba que la había visto. Pero la noche antes de mi partida, la situación se tornó aún más inquietante. Aquella mañana tenía que levantarme temprano para una cita, alrededor de las 5:30. Cuando salí de mi habitación, el apartamento estaba completamente oscuro, excepto por la luz tenue que se filtraba desde debajo de la puerta del baño. Mientras me cepillaba los dientes, de repente escuché un ruido detrás de mí. Era ella. Salió silenciosamente de su habitación y comenzó a caminar hacia el baño. Sabía que yo estaba allí. Podía ver la luz. Me quedé inmóvil sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. En lugar de dar media vuelta, abrió la puerta del baño y entró. Se sentó en el inodoro cerrado, frente a mí sin decir una palabra. Su mirada estaba fija en la mía, con una expresión vacía y perturbadora. La escena se prolongó durante unos largos e incómodos segundos. Finalmente, reuní el valor para salir del baño, cerrando la puerta tras de mí. Regresé a mi habitación lentamente, intentando no mostrar que estaba perturbado. En los días siguientes, me volví mucho más cauteloso, vigilando cada uno de sus movimientos. Pero ella continuaba observándome desde el balcón cada noche, como una sombra inquietante en la oscuridad. La última noche antes de mi partida, estaba cenando en mi habitación cuando la vi nuevamente a través de la ventana. Estaba observándome intensamente. Intenté ignorarla esperando que se fuera. Más tarde, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté de un sueño agitado. Al girar la cabeza, ahí estaba ella, en el balcón, con los ojos abiertos de par en par fijos en mí. Sentí como mi sangre se helaba. Esta vez no apartó la mirada. Permaneció inmóvil como una estatua. De repente se giró y comenzó a correr hacia el interior del apartamento. Mi corazón se aceleró. Corrí a cerrar con llave mi puerta y me escondí bajo las sábanas, esperando que todo fuera una pesadilla. Segundos después, escuché pasos detrás de mi puerta. Al principio intentó abrirla suavemente, pero luego comenzó a empujar la manija con más fuerza. Aterrorizado, me quedé en silencio, conteniendo la respiración. Finalmente el ruido cesó. Supuse que había regresado a su habitación, pero la noche se sintió interminable. Al día siguiente regresé a Francia. Cuando me fui, ella ya no estaba en el apartamento. Creo que simplemente estaba fascinada por ver a un europeo. Después de todo, mi físico no es muy común, especialmente para una persona japonesa. Soy capaz de levantar más de 150 kilogramos en press de banca, algo poco habitual.
También pensé que quizás estaba buscando una aventura conmigo o intentando robarme el pasaporte. Cuídense todos. Desde el principio del semestre, había tenido problemas con mi compañera de cuarto en el dormitorio. No se duchaba ni lavaba su ropa regularmente. Dejaba fideos secos de ramen por todo el suelo para que yo tuviera que pisarlos. No se lavaba las manos ni tiraba de la cadena del inodoro. Además, hacía ruidos extraños que sonaban como gemidos de placer, constantemente. Se duchaba con la puerta abierta y mojaba todo el baño. Había muchas otras cosas que me desagradaban de ella. Básicamente, cada una de las pequeñas cosas que me molestaban en la vida las había empezado a hacer ella. Al principio, lo atribuía a que no entendía las normas de etiqueta estadounidenses, ya que era una estudiante extranjera de China. Pero después las cosas comenzaron a volverse extrañas. Un fin de semana, unas semanas después de comenzar el semestre, me fui a casa. Le avisé con anticipación que estaría fuera. Ella hizo ese extraño sonido de gemido y se veía triste y traicionada al mismo tiempo, como si yo estuviera haciendo algo malo al irme. Dijo algo como: ¿por qué me dejas? No me gusta dormir sola en la habitación. Me siento más cómoda cuando estás aquí conmigo. Hay que tener en cuenta que solo conocía a esta chica desde el día en que nos mudamos, y apenas le había dicho un par de palabras. Después de eso, cada tanto me sorprendía viéndola mirar al vacío durante largos periodos de tiempo, como media hora. A veces la pillaba mirándome estudiar desde la esquina de mi ojo. Un día, después de pasar muchas horas estudiando en la biblioteca, fui al patio del dormitorio a sacar hielo de la máquina y la encontré allí, con la cabeza sobre la mesa y los ojos bien abiertos, mirando algo en la distancia. Creo que asustó al chico que me gustaba, porque dejó de venir a verme una vez que supo que ella era mi compañera de cuarto. Después de que me perturbó tanto, comencé a alejarme de mi dormitorio, solo yendo allí para dormir o recoger lo que necesitaba. Parecía una persona agradable, pero ya no podía vivir con ella. Hoy envié un correo a mi responsable de residencia, RD, pidiendo un cambio de habitación. Le expliqué que no me sentía cómoda viviendo con ella. Estaba en mi habitación, mientras mi compañera de cuarto estaba fuera, cuando escuché golpes en la puerta. Al abrir, me encontré con 2 oficiales de policía serios y con la RD de mi edificio. Me preguntaron tranquilamente dónde estaba mi compañera de cuarto, pero no tenía idea. Les dije cuáles eran sus lugares habituales, y luego volví a lo que estaba haciendo. Sabía que algo raro pasaba, así que les pregunté qué sucedía, pero ignoraron mi pregunta y solo volvieron a preguntar por su paradero. Los oficiales de policía de mi campus suelen ser muy amables, ya que no hay mucho crimen en el campus y no tienen mucho que hacer. 30 minutos después escuché nuevamente golpes en la puerta. Esta vez era mi compañera de cuarto, con lágrimas corriendo por su rostro. Corrió hacia mí, se tiró en su cama y comenzó a llorar, gritar y finalmente a hiperventilar. Pensé que tal vez alguien cercano a ella había muerto, y me sentí mal por haber pedido el cambio de habitación durante su momento de necesidad. Solo pude entender fragmentos de lo que le decía a la RD. Lo siento, no era mi intención. Prometo que no lo volveré a hacer. El oficial de policía me apartó y me preguntó discretamente si había algo en la habitación con lo que ella pudiera hacerse daño. Señalé su cajón de madera, donde sabía que había visto un cuchillo pequeño con funda de madera en alguna ocasión. El oficial revisó el cajón, pero no encontró nada. De repente, ella estaba justo detrás de él gritando: «No te atrevas a revisar mis cosas. No queremos que te hagas daño, por favor, cálmate. ¿Crees que voy a hacerle daño a mi compañera de cuarto? No lo haría. Ella es solo tonta. No voy a lastimar a nadie. Solo quiero que me dejen en paz». Para ese momento la RD me sacó de la habitación y me explicó lo que había sucedido. Había tenido una gran pelea con su mejor amiga. No sabía ni que tuviera amigas cercanas. Ella había comenzado a enviar correos electrónicos amenazantes e incluso había amenazado con suicidarse. En ese momento estaba completamente en shock. Vi cómo alguien perdía el control frente a mí. La RD me dijo que había recibido mi solicitud de cambio de habitación y que se reuniría conmigo al día siguiente. Le dije que pasaría la noche con una amiga, y cuando mi compañera de cuarto se calmó un poco,
Fui a su habitación con las 2 RDs para empacar rápidamente una mochila. Ella se disculpó por su comportamiento tan extraño, y yo acepté de mala gana. Recogí mis cosas y me fui rápidamente. Estaba esperando en el área común del dormitorio a que mi amiga regresara a su dormitorio, cuando me di cuenta de que había olvidado una manta. Entré pensando que alguien estaría en la habitación vigilándola, pero estaba sola. Ella solo me miró con odio mientras pasaba junto a ella para tomar la manta. En sus ojos había puro desprecio. «¿A dónde vas?», me dijo. Nunca antes le había oído usar ese tono con nadie. Estaba furiosa. «Voy a quedarme con una amiga esta noche», le respondí. «¿Por mi culpa?», me preguntó. Juré que vi humo subiendo de su cabeza, y una vena en su frente parecía a punto de estallar. «Voy a quedarme con una amiga», repetí con el tono más alegre que pude. «Tenemos un examen el viernes», mentí, aunque no era del todo cierto. Afortunadamente, reaccioné rápidamente y corrí hacia el dormitorio de mi amiga. Hablé con la RD, pero no había más habitaciones disponibles en mi edificio, y si quería cambiarme a otro, mis padres tendrían que pagar un extra de $5,000. Están furiosos y quieren que me mude inmediatamente, ya que el oficial de policía fue incompetente y puso en peligro mi seguridad al hacerme esa pregunta frente a ella. Mis padres no quieren pagar por el cambio de habitación, porque consideran que la culpa es de la universidad por haberme puesto en esta situación tan incómoda. Estoy realmente asustada de que ella se lo tome contra mí. No creo que pueda regresar a mi dormitorio. Parecía como si estuviera dispuesta a todo cuando volví. Finalmente me mudé por completo ayer a mi nuevo dormitorio. Hasta ahora, mis compañeros de cuarto han sido realmente geniales. Mi compañera de cuarto ha estado yendo a consejería. En cuanto a tener que pagar el dinero por el nuevo dormitorio, aún no he escuchado nada de mis padres. No creo que quieran que me preocupe por eso. Mi padre estuvo 1 hora al teléfono con el Departamento de Seguridad Pública, DPS, la responsable de residencia, RD, y la directora de vivienda sobre este asunto, y ese hombre sabe exactamente cómo conseguir lo que quiere. Sé por experiencias pasadas que no tiene miedo de tomar acciones legales. Regresé al dormitorio cuando ella no estaba allí para comenzar a poner mis cosas en cajas. Recibí un correo de la RD asignándome una nueva habitación, pero tenía que darle a mis nuevos compañeros de cuarto 24 horas antes de poder mudarme. Cuando casi había terminado de empacar, mi compañera de cuarto entró y me miró con una expresión de desprecio. Luego se sentó en la pared, como si estuviera esperando algo. Comenzó a interrogarme. Mi habitación tiene una forma extraña, parecida a un bloque en forma de seda de helado, por lo que estaba vaciando mi armario fuera de su campo de visión, mientras ella estaba sentada en el suelo, en la pared adyacente. Trataba de no darle la espalda a su lado de la habitación. La escuché murmurar y pensé que estaba hablando con su familia a través de Skype, ya que tenía la computadora en su regazo. Luego comenzó a hablar más fuerte, con tono de enojo. Ten en cuenta que esta conversación fue muy rápida, sucediendo en solo unos minutos mientras yo trataba de pensar en lo que más necesitaba para pasar otra noche lejos de la asfixiante habitación. ¿Te pidió la vivienda que te fueras?, me preguntó. Creo que ambas necesitamos nuestro espacio ahora, respondí. ¿Por qué eres tan fría conmigo ahora? ¿No me gustas más? Es por lo que pasó anoche, ¿verdad?, dijo. En mi cabeza pensaba, por supuesto que es por lo que pasó anoche, pero solo le dije, no soy buena manejando situaciones estresantes, y mi carga académica no ayuda. ¿Puedes decirme, por favor, qué hice mal para no ser una mala compañera de cuarto? Así no cometeré los mismos errores con la próxima chica. Lo que pasó anoche te asustó, ¿verdad?, preguntó. Por supuesto no iba a decirle todo lo que me molestaba, ya que ya había comenzado a hablarme con tono de enojo y no quería provocarla más. No creo que realmente importe ya, le respondí. Es por lo de anoche, ¿verdad?, insistió. Necesito que me respondas ahora mismo, porque siento que todos me están dejando y necesito saber por qué, me dijo con tono demandante. Al principio sentí algo de simpatía por lo que decía, pero lo dijo con tanta fuerza que esa sensación desapareció de inmediato. Mira, yo también pasé por momentos difíciles el semestre pasado, así que entiendo que necesites tu espacio para resolver las cosas. Este campus es tan pequeño que casi no tenemos tiempo para estar solos y pensar. Estoy tratando de darte ese espacio, le expliqué. ¿Qué pasaste el semestre pasado?, preguntó con tono condescendiente.
Tuve graves problemas familiares que me sacaron de la escuela, le respondí. ¿Qué tipo de problemas familiares?, me preguntó, ahora burlándose de mí. Problemas que no me interesa discutir contigo ni con nadie más. Ahora, si me disculpas, le dije antes de agarrar todo lo que podía cargar y salir de la habitación lo más rápido que pude. Una de mis compañeras de cuarto me contó que vio a mi compañera de cuarto llorando incontrolablemente en la cafetería de la escuela durante la cena. Al día siguiente, volví con algunos amigos para que me ayudaran a mudarme. Les expliqué la situación y les pedí que no se quedaran en la habitación solas por si acaso. Lo único que me quedaba por mover eran unas cuantas cajas pesadas. Cuando ya estábamos casi terminando, mi compañera de cuarto entró, pero esta vez estaba de mal humor. Espero que el centro de consejería haya podido ayudarla a superar esto. Estoy muy contenta de haber salido de una situación potencialmente peligrosa, en la que terminé con una compañera de cuarto que podría haberme matado sin pensarlo 2 veces. Desde el principio, su actitud fue extraña. Me pidió que cambiara de habitación de manera aleatoria, pero nunca apareció, así que me cansé de esperar y me mudé a mi habitación, que tiene 2 camas y 2 baños. Cuando finalmente se presentó, intentó presionarme para que dejara mi habitación, argumentando que tenía una discapacidad, que mi cuarto era más grande y quejándose de cada cosa del apartamento. Algunos detalles más sobre ella. Tiene 39 años, está divorciada, desempleada, no está en la universidad y vive en una residencia estudiantil. También exigió que no usara zapatos y que no trajera cerdo al apartamento porque es musulmana. Cuando acepté, se mostró asombrada. Probablemente pensó que eso sería un problema para mí, o que podría generar un conflicto que me haría querer mudarme. Lo que siguió en los días posteriores fue el comportamiento más extraño que he presenciado. Me amenazó con llamar a la policía si tenía visitas, y presumió de lo frecuente que lo hacía en su residencia anterior. Además, solía hacer largos discursos discriminatorios sobre los estudiantes internacionales, los refugiados, aquellos protegidos por el DCA, e incluso hizo comentarios abiertamente racistas. Aseguraba ser víctima de injusticias en su residencia anterior, acusando al personal de robarle todas sus pertenencias. Comenzó a acosar a los empleados en las redes sociales, tomando capturas de pantalla de fotos de sus hogares y de sus autos. También acosaba a un estudiante contra quien tenía una orden de restricción, y me preguntaba constantemente si lo conocía y cómo podía encontrarlo. Lavaba zapatos y almohadas a la 1 de la madrugada, y cada vez que tenía visitas, me enviaba mensajes encadenados amenazando con hacerlos irse hasta que nos fuéramos. Documenté todo su comportamiento desde el principio, y estuve en constante comunicación con la administración sobre el problema. Una noche moví una toalla que ella tenía en la manija del horno hacia un lado, mientras el horno estaba en uso, porque pensé que representaba un peligro de incendio. Ella vino a golpear la puerta a las 11 de la noche, quejándose de que había tocado sus cosas. También dijo que estaba limpiando mi desorden. Le pregunté qué desorden, porque no había hecho ninguno, ya que la pizza fue directamente de la bandeja al horno, sacada del refrigerador. Entonces comenzó a gritar "tu desorden" de una manera extraña y simplemente regresé a mi cuarto. En otra ocasión dijo que debíamos usar cubos de basura separados, dado que teníamos 2, a lo que respondí que sí. Tan pronto como organicé el mío, comenzó a usarlo todas las noches a las 10 en punto. Desaparecía por 1 hora, y luego regresaba completamente despierta y muy habladora, momento en el que comenzaba a hacer largos monólogos. Una noche vino a tocar la puerta para charlar y yo fingí estar dormida para evitarla. Un día me preguntó si sabía quién era Jim Jones. No tenía idea de quién era, así que le respondí que no. Ella contestó que él tenía la idea correcta. Unos días después busqué quién era Jim Jones y quedé aterrada. Para quienes no lo sepan, Jim Jones fue básicamente un líder de culto y asesino en masa. Una persona horrible. Verifiqué todas las compras de alimentos que había hecho y descubrí que ella había abierto todos los condimentos y bebidas, y lo había tirado todo. Unos días después, fui a hacer la lavandería en la zona común, y vi que tenía 2 pantalones tirados sobre la lavadora, así que los doblé y los puse en la secadora. Ella entró al mismo tiempo y armó un escándalo diciendo: "No toques mis cosas, chica".
Luego comenzó a gritarme que había tocado su propiedad, sin importar cuánto le explicara que solo necesitaba usar la lavadora. Ella insistió en que la estaba usando, pero que tenía que ir a comprar jabón para usarla. Entonces le pregunté por qué no podía hacer un ciclo mientras ella estaba fuera, y gritó aún más fuerte. Luego amenazó con llamar al 911 y realmente lo hizo. La policía llegó y ella inventó una historia diciendo que la había golpeado. Los oficiales la interrogaron y ella confesó que en realidad no la había golpeado, pero que no le gustaba mi tono. Comenzó a atacar a los policías diciéndoles que solo hicieran su trabajo y se deshicieran de personas como yo, y uno de los oficiales realmente le pidió que se callara. Ella seguía contestando de vuelta. La lista sigue. Reveló mucho sobre sí misma durante sus extraños monólogos nocturnos. Aparentemente fue desahuciada 3 veces, incluso de su propia casa debido a la ejecución hipotecaria tras su divorcio, además de 2 lugares de vivienda estudiantil. La empresa de vivienda estudiantil la está demandando por su desalojo más reciente, pero desde entonces solicitó bancarrota. No sé realmente cómo funciona eso. Intentó apelar la decisión, pero el juez lo rechazó. La policía allanó su apartamento y confiscó todas las armas que tenía, debido a amenazas al personal de su residencia anterior. Estoy tan contenta de haber tenido la suerte de que me cambiaron a una unidad completamente nueva, porque el lugar estaba lleno desde que la escuela reanudó las clases. Ella es una persona peligrosa, y no entiendo por qué la administración no la despidió, dada la gran cantidad de pruebas de su comportamiento extraño, como las amenazas, los informes policiales y los desalojos. Simplemente no tiene sentido para mí. Es una lunática. Me convertí en una persona sin hogar a los 16 años, y con ayuda, encontré un lugar para personas entre 16 y 25 años, el cual me proporcionó una casa para quedarme hasta que pudiera encontrar un lugar permanente. Me ubicaron en una zona difícil cerca del centro donde podía recibir ayuda. Esta es la primera de muchas historias sobre mis compañeros de cuarto. El primero fue mi primer compañero de cuarto. La casa era compartida, excepto las habitaciones que tenían puertas resistentes al fuego con cerraduras. Mi habitación era la más grande, y la habitación más pequeña era donde vivía mi compañero. El primer día que me mudé, el trabajador de la casa de Rush vino y me presentó a Holly. Holly era una chica grande que tenía entre 22 y 24 años en ese momento, y jugaba el papel de la persona amable. Dijo que me cuidaría ante el trabajador. Sonreí y le devolví el gesto, pero ya tenía la sensación de que ella no era alguien a quien realmente quería cuidarme. Simplemente tenía una sensación extraña, como si estuviera tratando de ocultar algo. Después de la pequeña presentación, no hablamos mucho. Cuando yo estaba abajo, ella se quedaba arriba y cuando iba a mi habitación ella bajaba. No me molestaba mucho, ya que de viernes a domingo ella salía a emborracharse, así que tenía la casa para mí solo. De todos modos, un día me senté abajo viendo un poco de televisión para sentirme un poco mejor con la situación en la que me encontraba, y escuché que ella se detenía abajo. Abre la puerta y trata de entablar una pequeña conversación, preguntando de dónde era, por qué se había ido, bla, bla, bla. Después de unos 10 minutos hablando de exnovios y cosas íntimas que realmente no me importaban, ella preguntó si yo era virgen. La miré durante unos 5 segundos y respondí que esa era una pregunta muy inapropiada para hacerle a una persona de 16 años. Ella se rió y dijo que éramos ambas chicas. ¿Qué importaba? Me levanté y respondí que realmente no me interesaban las charlas femeninas y pregunté si le importaba. Ella se apartó para que pudiera volver a mi habitación pensando, gracias a Dios es viernes. Avanzando rápidamente hasta alrededor de la 1 de la madrugada, estaba sentado en la cama leyendo una revista cuando la puerta principal se cerró de golpe, seguida de voces enojadas que vinieron al salón. Ella dijo, y en ese momento solo pensaba, por el amor de Dios, ahí va mi mañana de sábado descansando en la casa. De repente, estaban hablando en voz baja y rápida. Me quedé quieto en la cama escuchando cuando una voz masculina respondió al susurro. No voy a pagar 300 si no sabes. Si son 150, es un no. Su acento extranjero sonaba enojado, por decirlo menos. Pero Holly también se irritó. Pregunté, pero ella no dijo sí o no,
lo que significaba que probablemente acababa de cumplir 16. Un segundo hombre intervino con el mismo acento pero en un tono más serio. Así que ella tiene 16 años. Escuché a Holly levantarse. Sí, ahora dame $300 o lárgate. No me importa, hay otros ahí fuera. Tan pronto como dijo 16, supe que hablaba de mí. Mi corazón se detuvo y me quedé congelado en la cama rezando mientras cerraba la puerta de mi habitación con llave. Escuché sus pasos pesados subiendo lentamente las escaleras. Con cada paso, sentía un frío escalofrío. ¿Estás bien?, dijo con dificultad para hablar. Hizo una buena impresión de estar muy borracha, pero aún así me quedé en silencio, esperando que pensara que me había ido. «Hola», dijo. La manija temblaba, pero me sentí como una idiota. Mi puerta no estaba cerrada y se abrió. No creo haberme lanzado de la cama tan rápido en mi vida. Cerré la puerta de golpe con suficiente fuerza para que ella cayera contra la pared. Agradecí a Rush por hacer que mi lado de la puerta tuviera un cierre de giro y me recosté contra la puerta. Ella lo fingió todo tranquilo. «Oh, lo siento, no quise asustarte. Solo estaba comprobando cómo estabas». En ese momento, mis nervios tomaron el control. Así que dije, tan confiado como pude, que se fuera y que se llevara a quien estuviera con ella. Para entonces, ella se dio cuenta de que sabía que algo estaba pasando y comenzó a golpear mi puerta gritando y pidiendo que la abriera. Casi empezó a suplicar cuando los dos hombres subieron corriendo las escaleras. El segundo hombre adoptó el tono más suave posible. «Hola, eres tal persona, solo queremos hablar sobre algo, eso es todo. Holly está realmente molesta y necesitamos tu ayuda. Lárgate o llamaré a la policía». Todo lo que pude responder fue, «Oh sí, ¿con qué teléfono?». Holly se rió, menospreciando, y los chicos también soltaron una rápida risa. Uno de ellos se apoyó contra la puerta del otro lado y sin vacilar declaró, «Si abres la puerta será mucho mejor que si no lo haces y tenemos que forzarla». No tuve una respuesta ingeniosa ni siquiera la fuerza para decir que no. Tenía 16 años y si entraban, no tenía ninguna oportunidad. Ambos hombres empezaron a golpear y, lo que supongo fue en su lengua nativa, pasó un minuto hasta que me sorprendieron con golpes tras golpes en mi puerta. Retrocedí, y mi puerta hizo un sonido que indicaba que no podía soportar a dos hombres golpeándola. Miré desesperadamente alrededor de la habitación mientras mi cerebro repetía, «Mierda, mierda, ¿qué demonios hago?». Luego corrí al otro lado de la habitación buscando mis llaves de la ventana. Las agarré de mis jeans, jugué con la ventana, y grité como nunca antes lo había hecho. Ellos dejaron de golpear y se dieron cuenta de que no valía la pena enfrentarme. Supongo que gritar de esa manera iba a hacer que todos abrieran sus puertas delanteras, entrometiéndose en lo que estaba sucediendo. Escuché el estampido corriendo por las escaleras, y la puerta trasera se abrió de golpe y luego se cerró de golpe. Dejé de gritar y me deslicé por la pared formando una pequeña bola. No tengo idea de cuánto tiempo estuve sentado allí pensando en los «qué hubiera pasado», y no dejé de pensar en ello hasta que salió el sol. Corrí abajo, cerré y aseguré la puerta trasera y luego me escondí durante una semana. Holly y los dos hombres nunca regresaron. Ella no dejó nada atrás excepto ropa, y no le conté a la casa de Rush lo que sucedió hasta que vinieron a hacer una inspección y vieron el estado de mi puerta. Para entonces había pasado un mes, y ahora, siendo mayor, me pregunto qué demonios han estado haciendo desde entonces. En resumen, la única razón por la que mi nuevo compañero de cuarto quería saber tanto sobre mí y ser amigable era para poder venderme para tener relaciones sexuales. Así que gracias a Dios, eso nunca sucedió. Cuando fui aceptado en una universidad que estaba lejos de mi ciudad natal, no conocía a nadie más que viviera allí. La universidad a la que asistí no tenía dormitorios, pero sí ofrecía apartamentos que recomendaban a los estudiantes debido a la proximidad con la universidad. Estoy bastante seguro de que también recibían una comisión por las personas que se inscribían y decían que habían oído hablar del complejo de apartamentos a través de la universidad. En ese momento, estaba bastante endeudado y además quería conocer gente nueva de inmediato, así que elegí mi apartamento principalmente gracias a un servicio de emparejamiento de compañeros de cuarto que tenían. Básicamente, llenas un cuestionario sobre tus datos demográficos, pasatiempos e intereses,
y el servicio te empareja con compañeros de cuarto que son compatibles contigo. Debes saber que elegí este apartamento en particular, a pesar de las malas reseñas que vi en general en línea. Quiero decir, estaban bajo una nueva administración, y el contrato de arrendamiento era solo por un año, no podía ser tan malo. Me emparejaron con otro chico en un apartamento de 2 habitaciones y 2 baños. Estaba emocionado por mudarme y conocerlo. Me mudé unos días después de que comenzara el contrato, probablemente unas 3 semanas antes de que empezaran las clases, y ya comencé a arrepentirme de mi decisión. El apartamento era una porquería y olía a moho y a cigarrillos viejos. De hecho, había un cenicero usado en la mesa de café cuando llegué por primera vez. Cuando dijeron que estaba amueblado, no esperaba que fuera exactamente como en casa. Mi compañero de cuarto no apareció durante aproximadamente una semana. Cuando finalmente llegó, descubrí que tenía alrededor de 35 años y ni siquiera asistía a mi universidad. Estaba bastante descuidado y olía a cigarrillos viejos y alcohol. Eventualmente descubrí que solía ser una persona sin hogar y había sacado préstamos estudiantiles para pagar la tarifa de solicitud y los primeros meses de alquiler, pero nunca se inscribió en ninguna clase. Después de los primeros meses dejó de pagar el alquiler y tomó aproximadamente 6 meses para que la propiedad finalmente lo desalojara. En el estado donde vivía, había que desalojar judicialmente y los tribunales estaban saturados, así que tomó un tiempo. Mientras vivía en mi apartamento, nunca cambiaba su ropa. Siempre llevaba los mismos pantalones camuflajeados desgastados y una camiseta sin mangas sucia y manchada. Incluso le ofrecí algunas ropas que estaba desechando y que le quedarían bien, pero él estaba contento, así que lo que fuera. También tenía muchos de sus antiguos compañeros de cuarto de donde vivía en refugios para personas sin hogar, por lo que no era raro que llegara a casa con una persona aleatoria haciendo la colada, incluso cuando mi compañero no estaba en casa. Cuando tenía a un chico en mi habitación para pasar el rato, él nos observaba caminar desde la puerta principal hasta mi habitación a través de una rendija en su puerta, lo suficientemente amplia como para que yo viera la mirada más espeluznante en su rostro, y hacía esto literalmente cada vez. No hace falta decir que me daba escalofríos. Unos meses después de que comenzaran las clases y después de notar cada vez más su comportamiento espeluznante, estaba en mi habitación dormido con un chico con quien hablaba en ese momento cuando escuché un golpe en la puerta de mi dormitorio. Miré el reloj y eran alrededor de las 3 de la madrugada. Le dije que fuera a ver quién era y qué querían, y abrí la puerta a un tipo viejo y sucio completamente desnudo. Dijo que era amigo de mi compañero de cuarto, y pensaba que mi compañero estaba en la habitación conmigo. Ahora me fui corriendo de allí. Obviamente mi compañero de cuarto no estaba en la habitación conmigo. Para que entrara en mi apartamento, mi compañero de cuarto habría tenido que dejarlo entrar, y el apartamento no es muy grande. Así que no era como si mi compañero de cuarto pudiera haber ido a otro lugar que su amigo no conociera. Estaba en la sala de estar o en su habitación. Eché a este tipo de fuera completamente desnudo, y entré en la habitación de mi compañero de cuarto. Esta era la primera vez que entraba allí, principalmente porque no tenía razón para relacionarme con él. Y él estaba sentado en la esquina haciendo absolutamente nada con las luces apagadas, casi como si estuviera esperando que yo entrara. Le pregunté sobre todo lo que acababa de suceder, y trató de actuar como si no supiera quién era ese tipo. Alguien tuvo que haberlo dejado entrar y no fui yo. Lo dejé de mala gana porque los avisos de desalojo se acumulaban en su puerta. Simplemente pensé que era cuestión de tiempo hasta que se fuera. Mientras tanto, veía al tipo desnudo al azar en el apartamento haciendo la colada unas cuantas veces, cada vez que llegaba a casa de clase. Finalmente mi compañero de cuarto fue desalojado, y pensé que había terminado con eso, y que tal vez conseguiría otro compañero de cuarto que realmente tuviera mi misma edad, o fuera genial. Pasaron unas semanas que fueron más o menos tranquilas, hasta que un día escuché un golpe en la puerta principal durante el día. Cuando la abrí, vi al tipo desnudo de antes parado allí con una bolsa de basura llena de lo que parecían ser coladas asquerosas. Me dijo que mi antiguo compañero de cuarto dijo que estaba bien si él venía a usar la lavadora, y empezó a caminar hacia adelante como si fuera el dueño del lugar. Me coloqué delante de él, y le dije que su amigo ya no vive aquí, y que no podía usar mi lavadora. Cerré la puerta y la cerré con llave, y volví a mi habitación. Aproximadamente 20 minutos después, seguía escuchando un ruido aleatorio desde mi balcón.
Vivía en el tercer piso, así que pensé que era solo una ardilla o un pájaro, haciendo un sonido de rasguño. Continuaba escuchando el ruido, así que decidí investigar y vi al tipo sin hogar haciendo todo lo posible por trepar a mi balcón. Le dije que iba a llamar a la policía, pero obviamente, para cuando llegaran él ya se habría ido. Ese mismo día fui con el administrador de la propiedad y le pregunté qué tipo de servicio de emparejamiento de compañeros de cuarto funcionaba de esa manera y exigí salir de mi contrato de arrendamiento. Después de algo de tensión y discusión, la persuadí de que probablemente era mejor para ella simplemente dejarme ir. Eventualmente encontré un bonito apartamento de una habitación y nunca miré atrás. Para aclarar, soy una mujer y tenía 20 años cuando esto ocurrió. Cuando era estudiante de tercer año en la universidad, me transferí del colegio comunitario local a una universidad a pocas horas de distancia, debido a un problema de comunicación con la oficina de admisiones. Tenía muy poco tiempo para encontrar alojamiento y no conocía a nadie en la zona, así que busqué anuncios en Craigslist para alquilar habitaciones y encontré un lugar cerca de mi escuela. Me reuní con el hombre que administraba la habitación, y la casa era grande, hermosa, y estaba en un barrio muy agradable. Peter, el hombre que era dueño de la casa, tenía 30 y pocos años, trabajaba principalmente desde su oficina en el dormitorio y era educado. Peter también alquilaba a otro estudiante universitario que estaba fuera de la ciudad hasta que comenzara el semestre. El tercer compañero de cuarto era muy tranquilo y amable. Durante mi primera semana, estuve completamente sola en la casa porque Peter tenía un viaje de negocios y el tercer compañero de cuarto aún no había regresado de la casa de sus padres. La casa era un poco inquietante debido a su tamaño y al estar mayormente sin amueblar, aparte de un sofá solitario en la sala, un televisor y algunos muebles personales en mi dormitorio. Había 2 habitaciones completas que estaban completamente vacías y un piso superior cerrado que solo se podía acceder desde una escalera exterior, directamente fuera de mi dormitorio. La casa tenía varias adiciones, por lo que la distribución era extraña. Mi dormitorio era muy espacioso y tenía cables visibles atravesando la habitación en el armario, el cual tenía una puerta rota en el costado. Peter me dijo que los propietarios anteriores lo usaban como oficina y que los cables de internet pasaban por mi habitación hacia el piso superior. Revisé los cables porque me daban una mala sensación, pero no encontré nada sospechoso, principalmente porque no tenía idea de qué buscar. Una vez que Peter regresó, noté cosas extrañas sobre él. Decía cosas extrañas que eran curiosamente sexuales, pero el inglés no era su lengua materna, así que no sabía si simplemente teníamos una barrera idiomática y tal vez lo estaba interpretando mal. A Peter le gustaba tomar fotos mías sin mi consentimiento y luego publicarlas en Facebook, generalmente etiquetándome. Al principio las fotos eran muy discretas, como yo sentada en el sofá con una amiga o escribiendo en mi computadora portátil en la mesa de la cocina. Apagaba el flash para que yo nunca supiera que estaba tomando esas fotos hasta que las vi en internet. Con el tiempo, las fotos se volvieron más invasivas. Una era de mí en una toalla caminando desde el baño hasta mi dormitorio, y otra de mí tomando sol en el patio trasero en momentos en que no sabía que él estaba en casa. Encontré a Peter extraño e incómodo, pero la habitación era una ganga, y realmente me gustaba la ubicación. Nuestro tercer compañero de cuarto compartía un termostato conmigo que controlaba mi dormitorio, el dormitorio de él y el pasillo que conducía a la sala. El termostato estaba ubicado en mi dormitorio cerca de mi armario, así que siempre dejaba la puerta desbloqueada para que él pudiera cambiarlo si era necesario. Un día, Peter estaba fuera de la ciudad, y el tercer compañero de cuarto estaba cambiando el termostato cuando notó algo extraño detrás de uno de los cables enrollados en el armario. Me llamó para inspeccionarlo y parecía una pequeña bola negra brillante. Tenía mucho miedo de que fuera una cámara y le puse un trozo de cinta adhesiva sobre la bola. Consideré decir algo a Peter, pero no quería acusarlo de algo sobre lo que realmente no sabía nada. Además, él tampoco estaba en casa aún, así que el tercer compañero de cuarto y yo decidimos preguntarle juntos cuando regresara. Peter regresó a la ciudad 2 noches después en un vuelo nocturno. Siempre dormía con la puerta cerrada, pero la dejé entreabierta por si el tercer compañero de cuarto necesitaba entrar.
Me desperté la noche que Peter regresó desorientada, y noté que la puerta estaba abierta con un pequeño rectángulo de luz entrando, y alguien se movía dentro de mi habitación. Me quedé muy quieta y traté de distinguir la figura que se encontraba cerca de mi armario, directamente enfrente de mi cama. Mis ojos tenían dificultad para adaptarse a la oscuridad, pero podía ver claramente a una persona moviéndose lentamente por mi dormitorio. La figura se fue y encendí la luz para inspeccionar mi armario, y vi que el trozo de cinta ya no estaba, y no había en ningún lugar del suelo como si se hubiera caído. Abrí la puerta y vi a Peter caminando por el pasillo de regreso a su propio dormitorio. Lo seguí en silencio y cuando entró a su habitación, lo seguí, y le exigí saber qué diablos hacía en mi dormitorio en medio de la noche. Cuando confronté a Peter, saltó, obviamente sorprendido de que estuviera en su habitación. Justo detrás de él, en el escritorio, siempre encorvado haciendo su trabajo, había una imagen de video granulada de mi dormitorio titilando a la luz tenue de la lámpara que acababa de encender. Pude ver claramente mi cama en el marco. Aunque Peter era un hombre inquietante, no era confrontacional y de inmediato comenzó a disculparse y a tratar de explicar que no era lo que parecía. No tengo el mejor cierre para esta experiencia. Contacté a la policía y me mudé inmediatamente con alguien que conocí en la escuela. No quiero revelar nada sobre la investigación porque se presentaron cargos, pero esto fue hace varios años, así que finalmente quería sacar esta experiencia de mi pecho y de mi mente. No estoy segura de cuánto material tenía Peter de mí y si aún existe en alguna parte de internet o en una caja de evidencia de la comisaría. Ni siquiera estoy segura de cuándo se instaló la cámara y si alguna vez tuvo algo valioso que grabar aparte de algunas fotos desnudas que compartió con otras personas a través de internet. Realmente no sé cuánto y qué exactamente era. La policía solo me dijo que no quería más detalles, así que se me reveló muy poco sobre exactamente lo que él tenía y, honestamente, espero nunca saberlo. El tercer compañero de cuarto se mudó al mismo tiempo que yo, y cuando pasé por la casa hace unos meses, había un cartel de ejecución hipotecaria en el jardín. Simplemente todavía no puedo creer que él me hiciera esto. Qué persona absolutamente repugnante.